Buenos días, bienvenidos todos a nuestro primer foro del año. Feliz año a los que no he visto, a mis alumnos, a los alumnos del profesor Bernardo, bienvenido. A todos los jóvenes de formación crítica, alumnos míos y también conectados de otras unidades curriculares del PIU, trayecto inicial, formación crítica, del PNF informática, del profesor Bernardo Hernández y mi persona, la profesora Islenis Aguat. Y bienvenido también todos los docentes en general a la comunidad universitaria. Como les dije al inicio, es nuestro primer foro que corresponde a la conmemoración de los 64 años del renacer de la democracia, ocurrido el 23 de enero de 1958. Es importante esta ponencia, saber, conocer, porque en esa época muchos no habíamos nacido, incluyéndome, profesor Bernardo, porque yo soy una niña todavía. Y es importante que el profesor Bernardo exponga, socialice su experiencia en esos momentos. Aprovecho la oportunidad de invitarlos a todos el próximo viernes 4 de febrero, que se celebra el Día de la Dignidad Nacional, donde corresponde nuestro segundo foro, nuestra segunda evaluación, donde todos ustedes están invitados, tanto presencial como virtual. Sabemos que estos foros van a estar proyectados, profesor Jiménez, por la página de YouTube de la universidad. Si tenemos algunos compañeros que no se pudieron conectar por distintos problemas que ya sabemos de internet, pueden por allí bajar. Pero mis alumnos, recuerden el plan de evaluación, donde tienen un porcentaje de estar en presencial. Si estamos trabajando por grupos, que sabemos que son grupos de 5 o de 6, les digo esta aclaratoria a los alumnos míos, unos de esos grupos, 1, 2, 3, tienen que estar conectados, porque no puede ser que todos no tengan internet para ese día, y lo que puedan trasladarse para acá presencial por un representante por grupo, bienvenido. Esta ponencia va a estar responsable el profesor Bernardo Hernández, que ya muchos lo conocen por su participación en distintos foros. El profesor Bernardo es docente del PNF de Informática, periodista egresado de la Universidad Hermana Bolivariana de Venezuela, pertenece al equipo de la Oficina de Gestión Comunicacional. Toda la parte de periodismo es su responsabilidad, igual con ese trabajo. Bienvenidos, pasen. Ese trabajo de docente que nos apoya en las distintas actividades históricas, políticas de nuestra universidad. Adelante, por favor. Así que bienvenido, profesor Bernardo. Soy todo para usted. Bien, buenos días. Ya todos me conocen. Gracias, profesora. Gracias, Jiménez, por ayudarnos en este foro. Este primer foro de este año que estamos iniciando. La historia de Venezuela es una historia muy rica en circunstancias. Yo digo siempre que es un país maravilloso, un país donde hay muchas personas inteligentes, donde hay muchas personas estudiosas, así como ustedes. Verdaderamente es un país único, pero ha pasado una convulsa historia, como todo país que se respete con tanta riqueza como tenemos nosotros, ha estado inmerso en muchas situaciones difíciles. Una de ellas fue esta que ocurrió este 23 de enero de 1958. ¿Puedes pasar las láminas de una vez, por favor, profesor Jiménez? Este 23 de enero de 1958 fue el derrocamiento de un dictador que tuvimos aquí 10 años, que se llamó Marcos Pérez Jiménez.
Marcos Pérez Jiménez fue un militar, un general venezolano, nacido en Michelena, en el estado Táchira, el 25 de abril de 1914 y que murió en el 2001 en un pueblo llamado Alcobendas, en España. Él alcanzó el grado de general. Pasa la otra, por favor. Alcanzó el grado de general de división con uno de las mejores notas que se han visto en la Academia Militar de Venezuela. Jamás han sido superadas sus notas por ningún estudiante hasta la fecha. Cosa que habla muy bien de esos militares tachirenses que vivieron e hicieron historia aquí en Venezuela. Otro militar andino que hizo historia, pero una historia nefasta, fue Juan Vicente Gómez, que fue una dictadura muy férrea de casi 27 años aquí en Venezuela, que eso fue mucho tiempo antes de que todos nosotros hubiésemos nacido. Entonces le decía que este señor, Marco Evangelista Pérez Jiménez, como lo ven ahí en la gráfica, fue un militar que llevó a cabo un alzamiento el 2 de diciembre del 52, que mandó hasta el 58, cuando fue depuesto por un golpe de Estado o una insurrección popular que estuvo a cargo de la Junta Patriótica de aquel entonces, a mando de un periodista llamado Fabricio Ojeda y de un grupo de militantes del Partido Acción Democrática y URD y el Partido Comunista, por supuesto. Ellos hicieron que este señor se tuviera que ir con varias maletas llenas de dinero, por cierto, como dice la leyenda, que eso lo vamos a hablar más adelante. Bien, en la próxima gráfica vamos a ver que la primera participación de este militar en la historia de Venezuela fue cuando el derrocamiento de un gobierno muy ilustre que tuvimos aquí en Venezuela, a mando del general Isaías Medina Angarita. Ese primer golpe de Estado, pasa la otra, Jiménez. El primer golpe de Estado a este señor Isaías Medina Angarita fue el 18 de octubre de 1945. Quiero hacer un inciso aquí en este foro. Aparentemente los buenos gobiernos que ha tenido Venezuela no han sido del agrado de los países que siempre han dominado el mundo, entre ellos Estados Unidos. Y siempre la mano de Estados Unidos ha estado metida y se ha logrado saber de eso después de muchos años en los golpes de Estado del continente. Aquí hemos sufrido nosotros muchos golpes de Estado y muchas dictaduras dominadas por los Estados Unidos. Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, han habido golpes de Estado, han habido dictaduras, en Venezuela también, donde detrás de esos golpes de Estado y de esos gobiernos nefastos siempre está la mano, la garra de los Estados Unidos de América. Eso no hay que olvidarlo. La mayoría de las veces es por las apetencias, como lo hablábamos anteriormente, profesor Jiménez, las apetencias de esta enorme riqueza que tiene Venezuela en su subsuelo. Tiene una riqueza singular, el primer país del mundo en reservas petroleras, como nosotros sabemos, el segundo país del mundo en reservas de oro. Aparentemente somos el primero y todavía no lo está bien estudiado, pero por lo pronto somos el segundo. Y así también de muchísimos minerales que hacen que las apetencias del norte y de los países europeos siempre esté centrada en Venezuela y en los países que ellos llaman el tercer mundo, los países de su patio trasero, como lo dijo una vez un presidente de Estados Unidos. Entonces, este señor militar estuvo, ahí vemos una gráfica del escritor Rómulo Gallego, autor de esa famosa novela llamada Doña Bárbara, que ustedes estudiaron en la secundaria, ¿verdad? ¿Estudiaron Doña Bárbara en algún momento? Sí, ¿verdad? Las mandaron a leer en algunos liceos, en algunas clases, se lee esta novela y se analiza, porque es una novela costumbrista, con la vida del llano venezolano hace mucho tiempo. Es una novela que es el ejemplo palpable de lo que es el llano, y es una novela insigne venezolana. El autor Rómulo Gallego, después se metió a político, no tuvo, ni siquiera cumplió un año en la presidencia, cuando
Este señor Marcos Pérez Jiménez y un grupo de militares lo derrocaron. Luego vino una junta militar integrada por Delgado Chalbo, Carlos Delgado Chalbo, que era un militar, Luis Lovera Páez, y empezaron a mandar en Venezuela. Luego esa junta se disuelve y, perdón, esta junta disuelve el Partido Acción Democrática, no lo deja continuar, el Partido Comunista estaba en la clandestinidad, la Confederación de Trabajadores de Venezuela también es puesta de forma ilegal. Luego de ese triunvirato, Carlos Delgado Chalbo es asesinado en una calle en Caracas, y esto hace que monten a un señor llamado Germán Suárez Flamerich, que era embajador de Venezuela en el Perú, y lo ponen como un presidente de Venezuela. Pero luego, el alto mando militar le da el poder a Marcos Pérez Jiménez a raíz de unos resultados de unas elecciones en el 52. Luego, pasa la otra, Jiménez, por favor. Ok, ahí sí ya se habla de... Pasa la otra también, que esa está como repetida. Ok, ahí hay una foto donde se ve a un embajador de Estados Unidos condecorando a Marcos Pérez Jiménez, que ya era el dictador de Venezuela. Bien, el 2 de enero del 54, el gobierno ordena la libertad de más de 400 detenidos políticos e invita a regresar a los exiliados, ¿verdad? Luego, en febrero, circula un manifiesto clandestino del Partido Comunista sobre una reunión que iba a haber en Caracas de la Conferencia Interamericana, que tenía el título de una reunión dirigida a acentuar la dominación imperialista yanqui sobre los países latinoamericanos. Con Pérez Jiménez, el Congreso en 1953 aprobó una nueva Constitución Nacional en la cual se canceló el nombre de Venezuela, que anteriormente se llamaba Estados Unidos de Venezuela, y se le puso República de Venezuela. Pero también se derogaron o suprimieron algunos artículos sociales que estaban establecidos en la anterior Constitución. O sea, no fue bien hecha esa Constitución del 53. Mientras tanto, el gobierno de Marcos Pérez Jiménez enaltecía a la República y había una semana que se llamaba la Semana de los Héroes de la Nacionalidad, donde empezaba el 5 de julio y se hacían muchos homenajes en favor de, vamos a decir, de los símbolos patrios, que si la bandera, el escudo, se hacían salían a la calle los desfiles de los estudiantes, se enaltecía mucho el patriotismo con este militar Marcos Pérez Jiménez. Pasa la otra, Jiménez. También los empleados públicos desfilaban, había desfiles de la gente de primaria y secundaria y grupos artísticos en la calle. O sea, había mucho patriotismo, había una exaltación del patriotismo. Los militares tienen esa tendencia a exaltar la patria, que no es malo, ¿no? Pero este gobierno de Pérez Jiménez se acentuaba en eso. También había cada 2 de diciembre, que era la fecha aniversaria de cuando ascendió al poder Pérez Jiménez, se hacían grandes manifestaciones enalteciendo el nuevo ideal nacional. El nuevo ideal nacional no era más allá sino un plan de gobierno muy ambicioso de Pérez Jiménez, donde había mucho, él quería cambiarle, aparte que era un dictador, pero tenía algunas ideas buenas, como era el hecho de que él llamaba rancherización, esos ranchos que estaban en Caracas y en otras ciudades de Venezuela, él quería cambiarla por casas de concreto. Él fue el que construyó esas grandes obras en Caracas, como son el distribuidor La Araña, el Pulpo, las avenidas principales de Caracas, los bloques del 23 de enero, que antes se llamaba 2 de diciembre, urbanización 2 de diciembre, son unos grandes superbloques. Yo no sé si ustedes saben que hay una urbanización en Caracas que se llama 23 de enero, que hay muchos bloques, grandísimos bloques. Bueno, eso lo hizo Pérez Jiménez para cambiar los ranchos por casas cómodas. Pero además de eso, pasa la otra, Jiménez, la otra por favor. Pero además de eso, también hubo mucha represión. Era un gobierno donde no se permitían los partidos políticos, donde no se permitían las manifestaciones,
donde había que estar derecho, donde había que estar sin meterse en nada raro, pero también era una época de mucha seguridad personal. La delincuencia era sumamente atacada, ¿cierto, Jiménez? Como estábamos conversando, era el que era delincuente sencillamente iba preso. Voy a pasar asistencia al final de la clase, así que los que se vayan ya saben. Bueno, eh, los presos, los delincuentes que hacían barbaridades ya sabían que no podían hacerlas. Aquí a veces las casas permanecían con las puertas abiertas y nadie pensaba en robarle nada a nadie porque había un control militar, policial extremo, donde la gente tenía que andar derecha. Muchos dicen que es represivo, otros decimos o dicen que sería bueno volver a ese momento donde uno pudiera dejar un celular en una mesa y que nadie se lo robara, ¿verdad? Uno diría que eso es bueno, pero no podemos saber cuán represivo era el gobierno para mantener a una población de esa forma. Tiene que ser bien represivo, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo soy de Caracas, yo me acuerdo cuando cayó Pérez Jiménez, yo tenía 5 años, pero me acuerdo de un incidente que mi papá agarró su carro y nos sacó hacia el silencio, fuimos a ver los bochinches, vamos a decirlo, que ya había caído Pérez Jiménez, y vimos un camión cargado de utensilios que habían robado una casa de los Pérez Jimenistas, lleno de alfombras, muebles, de todo. Y me acuerdo, de verdad me acuerdo, que se le había espichado una rueda a ese camión, el camión estaba de lado, y los hombres estaban bajando mercancía de ese camión para arreglar el carro. Y había una estatua de la Virgen de Coromoto, casi de tamaño natural, y mi mamá, como era muy devota de esa Virgen, se la pidió a los hombres para que se la regalaran, cosa que ellos no hicieron, ¿verdad? No se la regalaron. Pero yo me acuerdo de mucho de eso. Después, bueno, vinieron los gobiernos de la Cuarta República y empezó la disputa del poder, pero eso lo podemos ver en otro foro. Entonces, les decía que aquí se hicieron muchas obras de envergadura, muchas obras que todavía están funcionando. No se le tiene, no se le puede quitar el mérito de que esa dictadura hizo obras arquitectónicas que todavía abundan. Hay un amplio resumen en internet donde están todas las obras. Sin embargo, vamos a pasar a la otra lámina. Esta dictadura de Marcos Pérez Jiménez se caracterizó también por la excesiva represión y la tortura a las personas que estaban en contra de su forma de gobernar. Ahí en esa foto, que no se ve muy bien, se ve a un hombre parado con los pies descalzos encima de un rin de carro. Lo obligaban, esposado, a que se montara encima de ese rin, y ese rin empezaba por hacerle heridas en los pies hasta que se los destrozaba. Esa era una forma de tortura. La otra era el tortol, que eran unos anillos de hierro en los pies que no podían caminar. Me acuerdo que mi padre tenía unos libros del perejimenismo donde salían hombres acostados en grandes bloques de hielo que no se podían bajar de allí, eran torturados montándolos en hielo. Había mujeres que las guindaban, las colgaban con ganchos de carnicería por los senos. Esas eran las atrocidades que se hacía en ese gobierno. ¿Por qué se hacía esas atrocidades? Porque había una policía política que se llamaba la Seguridad Nacional, que era comandada por un señor llamado Pedro Estrada, un hombre un esbirro muy malo, un hombre muy malo, que todo el mundo le tenía miedo en Venezuela, un hombre que cargaba siempre unos lentes oscuros, muy inteligente, manejaba con mano de hierro esa policía llamada la Seguridad Nacional, y donde quiera había un confidente de la seguridad. Yo podía estar aquí hablando pistoraje al gobierno, pero al lado mío había alguien que era de la Seguridad Nacional, y cuando acuerdas, me iban a buscar a mi casa y me metían preso. Esa era la época de terror de la dictadura de Pérez Jiménez. Una época nefasta totalmente. Entonces le decía que en vista de eso y en vista de la gravedad de la situación, empezaron una serie de protestas que las liderizaban los antiguos partidos de Acción Democrática, URD y PCB, que Acción Democrática no tiene nada que ver con el partido de ahorita, el partido de 48, 50, 58, Acción Democrática, era un partido con una tendencia casi marxista, una tendencia hacia la izquierda, donde salieron grandes hombres de allí,
Y bueno, después fue cambiando su posición hasta la extrema derecha que conocimos nosotros, ¿verdad? Pasa la otra, Jiménez, por favor. En esta otra lámina podemos leer que Venezuela alcanzó altos niveles de desarrollo económico, urbanístico, industrial y social. El bolívar, nuestra moneda, mantuvo una paridad muy baja, casi, no totalmente, pero casi a nivel del dólar, o sea que teníamos un gran poder adquisitivo. Nuestra moneda bolívar era codiciada en el continente porque se manejaba muy bien, era muy fuerte. Usted podía salir al exterior y pagar con bolívares y se lo aceptaban en cualquier lado, como aceptan los dólares ahorita. El bolívar era una moneda muy fuerte. Luego, Venezuela también en ese periodo recibió muchísima inmigración extranjera, europeos, portugueses e italianos, porque teníamos demanda de mano de obra de esa gente que construía, en este caso los europeos son muy buenos constructores, y muchísima gente ingresó al país con grandes beneficios y se establecieron en Venezuela. Más de uno de nosotros desciende de una familia extranjera, italiano o portugués. Eran muy buenos maestros de obra y ayudaron mucho al crecimiento de Venezuela. Pero los problemas políticos seguían, había insurrecciones militares, una de ellas fue, pasa la otra, Jiménez, hubo una insurrección militar a manos de Hugo Trejo, pero ¿por qué hubo esas insurrecciones militares? Porque casi finalizando el mandato de Pérez Jiménez, él tenía que llamar a elecciones populares, pero en vez de llamar a una elección popular, como lo decía la Constitución, él llamó a un plebiscito, algo así como un referendo, donde se tenía que decir si querían que él continuara mandando o si querían que él se fuera del poder. Resulta que a todas luces ese plebiscito fue manipulado por el gobierno y él sacó muchos votos a favor de que se quedara, que fueron 2.374.000 votos, y en contra, o sea, los que decían que se fuera, era apenas 364.000 votos. Ese plebiscito se consideró que estaba manipulado y empezaron la protesta, ¿verdad? Y entonces empezaron a salir, pasa próxima, la próxima y la próxima, donde dice el primero, donde está una foto de Fabricio Ojeda. La otra. Ahí. Entonces, el 1 de enero de 1958 estalla una rebelión, la que yo les dije que era comandada por el teniente coronel Hugo Trejo, que todavía vive, por cierto. Hace 2 días, Ernesto Villegas le hizo una entrevista a ese señor hablando sobre los sucesos del 23 de enero. Está viejito, pero está lúcido. Y él, junto con Fabricio Ojeda y una parte de los partidos políticos y parte del pueblo, hicieron una rebelión ese 1 de enero del 58, pero fracasaron. Aunque quisieron tomar Miraflores, donde viven los presidentes de Venezuela, no pudieron. Y entonces fueron hechos presos. Pero el gobierno de Pérez Jiménez empezó a resquebrajarse. El 10 de enero siguen las manifestaciones en la calle. El pueblo ya no quería que Marcos Pérez Jiménez siguiera mandando y salió a la calle enfervecido. Ya el gobierno sabía que no podía controlar la situación. Pasa la otra, Juan. El 21 de enero del 58 empieza una huelga de prensa, o sea, no salieron los periódicos, las emisoras apoyaban a que se fuera Marcos Pérez Jiménez. Y la huelga, el 22, los altos jefes militares de Caracas consideran que ya no es oportuno que Pérez Jiménez siga en el mando, y en la madrugada del día 23, él sale de Venezuela en un avión llamado La Vaca Sagrada y se fue a la República Dominicana, donde había un dictador también que se llamaba Rafael Leónidas Trujillo, que le dio asilo político. Se dice que Marcos Pérez Jiménez se llevó unas maletas llenas de dinero, inclusive dejó olvidada una maleta en el aeropuerto de La Carlota, que es un aeropuerto que está en el centro de Caracas, de donde él salió para la República Dominicana. Y
se llevó aproximadamente 250 millones de dólares del gobierno de Venezuela, del erario público. Después se fue a España, donde vivió feliz de la vida. En la otra, Jiménez, por favor. La próxima, ahí se ve parte de la casa de él, como vivía tranquilo. Sin embargo, él fue traído a Venezuela, creo que estuvo preso, luego fundó un partido y trató de ser presidente de nuevo de Venezuela. Pero el gobierno no permitió, según las leyes del Consejo Nacional Electoral de aquel entonces y de la Constitución, que él se postulara como presidente y se tuvo que volver a ir y se fue a España, donde vivió hasta hasta el 2001, pues, imagínense, 80 y pico de años, murió feliz de la vida, sumamente rico y casando y haciendo todas las cosas que hacen los ricos por allí. Entonces, bueno, esta ha sido una... Pasa la otra, por favor. Esta dictadura dejó unas grandes deudas en el país, tuvimos descapitalizados, quisimos hacer préstamos, la Junta de Gobierno que quedó después de Pérez Jiménez, pero esta misma Junta dijo que no era conveniente endeudarnos más y tuvo que comprometer las reservas de Venezuela en un plan que se llamó Plan de Emergencia Nacional o Plan de Gobierno, donde se le quería dar pleno empleo a esas 600, esos 60.000 desempleados que en ese momento había en Caracas y en otras partes del país, con este plan de gobierno llamado Plan de Emergencia Nacional. Luego un vicealmirante llamado Wolfgang Larrazábal tomó el poder. Él fue el que trató de enderezar un poco la situación en Venezuela, era un hombre bastante liberal, inclusive luego de meses en el poder, él invitó inclusive a Fidel Castro a Venezuela. Fidel Castro estuvo en Caracas después del triunfo de la Revolución Cubana y hubo ciertos contactos con los gobiernos de progresistas. Pero Venezuela, como ustedes saben, siempre cayó después en manos de la Cuarta República, cuando Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, si están viendo un celular no pueden estar entendiendo lo que se está hablando aquí. Después le voy a pedir un ensayo de esto y no lo van a saber hacer. Gracias. Bien, les decía, para terminar este breve foro, de que Venezuela después cayó en ese tipo de componentes políticas del cual tuvimos muchísimo tiempo inmersas, donde diferentes partidos se disputaban y se cambiaban el control del país. Acción Democrática 5 años, COPEI otros 5 años, luego venía Acción Democrática 5 años, después venía COPEI 5 años. En eso pasamos 40 años, que se llaman los 40 años de la Cuarta República, hasta que llegó el comandante Hugo Chávez con una rebelión militar y cambió las cosas. Eso lo vamos a hacer en otro próximo foro. Vamos a hablar sobre la Revolución Bolivariana. Esto es todo lo que yo les tengo que decir sobre este 23 de enero de 1958, que tiene que quedar en el recuerdo nacional, porque fue una fecha, bueno, una fecha que hay que recordar como... cuando tú te refieres a las 7 hermanas, tú hablas de las 7 empresas petroleras, ¿no? Sí, ese es un consorcio que se hizo, un monopolio, mejor dicho, para controlar todo el petróleo mundial. ¿Sí, cómo no? Todavía pertenecen. Fíjate que hay una que tenemos lamentablemente que está explotando nuestro petróleo en el Esequibo, en esa zona del Esequibo que es nuestra. Ellos están sacando petróleo allí. Sí, sí, todos los minerales había por haber. Entonces, eso hay que tenerlo presente. No es que uno diga, no, yo soy chavista y que yo tengo que ser. No. La cuestión es defender nuestro país, saber quiénes son los agresores de nuestro país, saber que estamos siempre en la mira de de las grandes empresas, los grandes consorcios, como tú dices, sencillamente porque nuestro país es uno de los más ricos del mundo. Eso es lo que sucede. ¿Alguna otra pregunta, jovencitas, por allá? Profesora Islenis. ¿Alguna pregunta de los estudiantes que están conectados? Por favor, pueden escribir. Preguntas, dudas.
Bueno, profesor, excelente ponencia, como siempre lo felicito. Se hizo un recorrido histórico de las distintas situaciones que se presentaron ese día